Bienvenidos al aula virtual. Es un honor representar al Banco Central de Honduras en este espacio educativo. Mi nombre es Melissa Maya, economista del Departamento de Gestión de Información Económica. Y en esta ocasión vamos a estudiar las fuentes de información utilizadas por el banco en el cálculo de indicadores económicos. Primero, vamos a resumir el funcionamiento de la economía en su conjunto, para identificar a los agentes económicos que se convierten en generadores de datos económicos y posteriormente en nuestra fuente de información. Para ello, haremos uso del modelo del flujo circular de la economía. Pero, ¿en qué consiste este modelo? En este diagrama presentamos cómo la economía siempre está en movimiento, donde hay un flujo constante de bienes, servicios y dinero, mostrándonos cómo cambian constantemente entre agentes, es decir, fluyen entre los hogares, las empresas y el gobierno. A esos tres actores importantes a nivel económico se les conoce como agentes económicos, describiéndose como toda persona natural o jurídica que participa de alguna manera en el proceso de la actividad económica. Entonces, ¿qué papel fundamental realiza cada uno de ellos en el flujo circular de la economía? Iniciaremos con las empresas. Estas son fábricas o establecimientos económicos donde se producen bienes, ya sea de alimentos, prendas de vestir, electrodomésticos, entre otros. Las empresas también pueden brindar servicios como ser de salud, educación, recreativos, cuidado personal, transporte, por mencionar algunos. Las empresas posteriormente ponen a disposición del resto de agentes económicos en el mercado de bienes y servicios. Otro agente económico importante son los hogares. Estadísticamente se entiende como hogar a la persona o conjunto de personas que ocupan en común una vivienda familiar principal o parte de ella y que comparten un único presupuesto para satisfacer sus necesidades alimenticias. En el mismo compran bienes y servicios para satisfacer sus necesidades y deseos, como vestimenta, servicios culturales, entre otros. Asimismo, prestan su mano de obra a cambio de una remuneración respectiva. Por último, pero no menos importante, el gobierno es el agente económico que coordina o regula dicho flujo. Ahora, ¿cómo lo realiza? Mediante la recaudación de impuestos a las empresas. Los recursos recaudados se utilizan para financiar la prestación de servicios públicos, como seguridad, defensa, salud y educación. Asimismo, se construye infraestructura social y económica como las escuelas, hospitales y carreteras, entre otros. También realiza la transferencia a los hogares y así contribuir a la redistribución del ingreso. Este flujo económico se repite constantemente. Los hogares trabajan, ganan dinero, lo utilizan para comprar bienes y servicios y pagar impuestos. De esta manera, el dinero vuelve a las empresas y al gobierno. Es un ciclo que mantiene la economía en movimiento y equilibrio. A estos flujos se les conoce como transacciones, que se pueden agrupar en relación a la producción y consumo de bienes y servicios, el ahorro, la inversión y la renta de los factores de producción, refiriéndonos a estos últimos a las remuneraciones o salarios, utilidades e impuestos. Para identificar las transacciones generadas por los agentes económicos, el Banco Central de Honduras, en apego a su ley, la cual instruye a la institución realizar de forma periódica estudios y cálculo de indicadores económicos. Para esto cuenta con un equipo técnico comprometido con la realización de encuestas, quienes realizan el levantamiento periódico de la información económica. ¿Por qué es importante disponer de estos indicadores? Verán, los indicadores económicos son herramientas útiles para la toma de decisiones por parte de los responsables de la formulación de política económica en el ámbito gubernamental, así también de los analistas, inversionistas, organismos internacionales y público en general. Nuestra fuente de información son variadas, comprenden los hogares, las empresas privadas y públicas, el gobierno, sistema financiero, organismos internacionales y los registros administrativos, a partir de los cuales se obtiene información sobre estados financieros, ejecuciones presupuestarias, censos agropecuarios, de población y vivienda, estadísticas de comercio exterior y estadísticas de empleo, entre otros. ¿Cómo se recolecta la información para estos indicadores económicos? Se inicia identificando los agentes económicos a investigar mediante un proceso de definición de muestras. Luego se diseñan los instrumentos estadísticos.
formularios, encuestas y entrevistas donde se solicita información específica según sector económico. En el sector real, por ejemplo, las transacciones de bienes y servicios, al igual que en el sector externo, donde también se consultan las transacciones financieras realizadas con el resto del mundo. En tanto, en el ámbito fiscal hablamos de operaciones de gobierno, además del comportamiento de los precios y formación de expectativas. Adicionalmente, se prepara y divulga el calendario anual de encuestas, el cual se ejecuta bajo una línea de tiempo definida, dependiendo de la periodicidad de la investigación, que puede ser diaria, mensual, trimestral, semestral, anual y bienal. Para ejecutar estas labores se cuenta con un equipo técnico de economistas formado y especializado en la aplicación y recolección de encuestas económicas. Ahora, ¿qué nos permite la recolección de estos datos? La información obtenida se utiliza para elaborar indicadores sectoriales, que muestran el estado de una economía de un país, región o sector, según un periodo determinado. Resumiendo, podríamos decir que un indicador económico es como una fotografía de la economía de un país en un momento y hecho específico, mostrándonos cómo está el funcionamiento de la economía en un momento dado. Y finalmente, cuando el BCH recolecta datos según fuente de información, le permite calcular indicadores según sector macroeconómico, que son importantes para medir el desempeño económico, generando y publicando en forma agregada información acerca del funcionamiento y comportamiento de la economía. Ayudan a identificar si la economía está creciendo o en recesión, si la inflación está bajo control y si hay desempleo, entre otros aspectos clave. Asimismo, brindan las bases para un análisis económico que permita la toma de decisiones y formulación de políticas, tanto monetarias, crediticias y cambiarias, entre otras, que pueden influir en el crecimiento económico, el desempleo, la estabilidad de precios y la distribución de la riqueza. Por ejemplo, ayudan a predecir las tendencias futuras de la economía y prever el comportamiento de la producción nacional. También son importantes para la generación de análisis de riesgos. Los inversionistas, tanto locales como internacionales, utilizan los indicadores macroeconómicos para analizar el riesgo y la estabilidad de una economía antes de realizar las inversiones. A la vez, los indicadores macroeconómicos permiten la comparación y visualización de las relaciones entre una economía y el resto del mundo, lo que proporciona perspectivas útiles para entender las diferencias y similitudes entre las economías a nivel mundial. En resumen, tener plenamente identificadas las fuentes de información permite disponer de bases de datos organizadas bajo normas internacionales de medición, conceptos, clasificadores y reglas contables unificadas. Dichas bases permiten el respectivo cálculo de indicadores económicos, siendo estos esenciales para entender cómo funciona una economía en su conjunto, tomar decisiones informadas sobre políticas económicas, prever las tendencias futuras y evaluar el impacto de las políticas pasadas. Las encuestas económicas que realiza el BCH se enfocan en la investigación del comportamiento de diferentes sectores. En las próximas secciones del aula virtual abordaremos con mayor detenimiento las encuestas aplicadas a los sectores externo y real, así como a expectativas. Entonces, se pueden preguntar, ¿cuál es la importancia de mantener la continuidad en dichas encuestas económicas? En primer lugar, nos permite conocer el proceso continuo de innovación de los diferentes sectores económicos y la diversidad de productos. Asimismo, identificar los cambios en las estructuras de consumo de las empresas y los hogares. También da lugar a procesos de actualización, incorporando nuevos productos e industrias a la medición del comportamiento de la actividad económica, permitiendo mejorar así los cálculos según los manuales y clasificadores estadísticos internacionales vigentes, lo que contribuye a mantener la comparabilidad internacional. Ha sido un placer compartir con ustedes la importancia y el proceso de levantamiento de información económica a través de las encuestas y otras fuentes. Los invito a participar en la próxima sección del aula virtual, en la cual aprenderán sobre las encuestas del sector externo. ¡Hasta pronto!